Mi nombre es Guillermo Agosta, egresado marianista 1975. Yo soy médico, pediatra, neurólogo infantil, en la Facultad de Medicina en la UBA. Vamos a empezar por definir de qué estamos hablando, ¿te parece? Cuando uno habla de esto está hablando de tics. Los tics son un movimiento estereotipado, quiere decir siempre el mismo, semi-voluntario, no es totalmente involuntario porque uno lo puede llegar a controlar en el sentido de no hacerlo, por lo menos durante un tiempito, compulsivo en el sentido que no es algo que tampoco uno decide hacer, sino que es algo que sale, y que dura una cantidad de tiempo, digamos, se extiende en el tiempo una cantidad. Eso es un tic. Vos tenés tics motores simples, que son tics que duran un tiempito corto y después desaparecen y que a veces tienen que ver con circunstancias emocionales o con particularidades, incluso en algunos casos se asocia a ciertas infecciones bacterianas, y tics que ya son más complejos y que se prolongan en el tiempo, por lo menos un año o más, y ellos conforman un cuadro más complejo que es el síndrome de Gilles de la Tourette. Es un síndrome y no tanto una enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. El síndrome de Gilles de la Tourette es un cuadro descrito por Gilles de la Tourette, que era un francés en 1800, que describió ciertas conductas compulsivas asociadas a tics. El cuadro que él describió es el cuadro, digamos así, del espectro más severo, digamos así. El síndrome de la Tourette es un síndrome que tiene todo un abanico de posibilidades. No son todos iguales los pacientes que tienen ese mismo cuadro. Vos tenés cuadros más severos y cuadros más leves. Algunos pacientes solo tienen los tics, con ciertas características que enseguida comentamos. Pero es lo único que tienen. Otros, en cambio, los más severos, tienen un montón de cuestiones psiquiátricas asociadas. Por ejemplo, compulsividad a decir malas palabras, que se llama moria, o cuadros de trastornos obsesivos compulsivos más o menos importantes. Y en cambio, como les decía, hay algunos que solo tienen los tics. Lo que uno siempre espera, no ocurre en el 100%, pero en casi todos los pacientes, es que esos tics, entre otros, incluyan tics fonatorios. Tics fonatorios quiere decir que haga algún ruido con la boca. Por ejemplo, aclararse la garganta. Esto. O a veces son más explosivos, digamos, ¿no? Pero con que tenga ese mínimo característica, ya a uno lo hace pensar en un cuadro de Gilles de la Tourette. Okay. No hay exámenes complementarios que lo certifiquen. Lo que hay, a veces uno pide algunos exámenes complementarios para descartar otros diagnósticos. Pero el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Hay una variedad de medicaciones. La indicación farmacológica, o sea, la medicación, está reservada a los pacientes en que el cuadro de alguna forma los compromete desde el punto de vista social. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos tenés un tic que te lo bancás y no te cargan en el colegio y más o menos lo vas llevando, nosotros no los medicamos. Si en cambio socialmente es medio inaceptable o tenés un cuadro cada vez más complejo de todo esto, en este espectro que yo les mencioné, bueno, entonces tenés una variedad de medicaciones desde más suaves a menos suaves que vos podés aportar. El cuadro está genéticamente determinado y es bastante común, en nuestro caso en pediatría, que los padres tengan también, uno de ellos al menos, tics. Y es la anécdota típica, gente que lo ha tenido toda la vida y no le dio importancia, entonces uno le pregunta, viene el chico con tics, entonces le pregunta al padre,
señor, ¿hay alguien con tics en la familia? Y el tipo te hace así, te dice, no, nadie, no, nosotros no tenemos tics. Y yo digo, sí, pero es bastante común, porque hay tics que la gente los vive como algo común, claro, que lo tuvo siempre y que no le compromete demasiado la vida. Bueno, este cuadro, y en general los tics, se generan por un desbalance en ciertos neurotransmisores en una estructura que está justo en el centro del cerebro que se llaman ganglios de la base. En este cuadro puntualmente hay una alteración en un neurotransmisor que se llama dopamina y que al alterarse, digamos así, genera un movimiento anormal como es este. Bueno, con farmacología, como te decía antes. Sí. En algunos casos se agrega psicología también, porque lo emocional siempre es una cuestión que exacerba, empeora cuando estás muy loco, el cuadro. Además, algunos de estos pacientes, como decía, tienen algunas manifestaciones extras, ¿no? Sí. Digo, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y es de adultez? Lo habitual es que comience en la niñez, digamos, en el periodo de la primaria, más o menos. Eso es lo más común. En algunos chicos empieza en la adolescencia, raramente en la juventud. Si no empezó en esos periodos, ya uno tiene que pensar en otro diagnóstico. Okay. Bueno, algunos pocos casos pueden asociarse con cierto deterioro cognitivo. De hecho, incluso en los chicos de edad escolar, es más común que algunos de estos chicos sean distraídos, tengan una característica atencional particular, sean más bien desatentos, y algunos tienen cierto fracaso escolar que se asocia, digamos, con el cuadro. A ver, si vos me decís si existe un centro de síndrome de Tourette, no, porque este es un cuadro, una enfermedad más dentro de la constelación de patologías neurológicas que tenemos. En general hay por ejemplo, hay una psiquiatra que está como especializada en síndrome de Tourette, y puede haber algún otro médico que le guste más este cuadro que otros, pero en general no hay personas que solamente atienden síndrome de Tourette. No, la expectativa de vida. Sí, eso. No, la expectativa de vida no se modifica por este cuadro. I guess Tourette's is so hard to understand because, you know, you can ice skate. Fuck off! And you can do that. No! And you can dance. How can you do that if you've got these tics, these uncontrollable tics? I guess if I set my mind to something and really focus on it, I can do it, because it makes me, what's the word? Sorry. Okay. I think it is the love of what she's doing. It distracts my thought of my tics, and I focus on something else. Sorry. Anything that comes from it within, I think. The ice skating, the dancing, singing, all comes from her heart. For 2 weeks. 18 months ago, John and Lee made the heartbreaking decision to send their daughter to live at this adolescent mental health centre in Brisbane. Bianca can no longer attend normal school or do most things teenagers do. Any fish in there? No. But Tourette's hasn't squashed her bubbly